El año 2024 fue testigo de eventos políticos significativos que moldearon el panorama y la dinámica global. Desde la histórica cumbre de los BRICS hasta los intentos de golpe de Estado en la región y las elecciones presidenciales en varios países que movieron el tablero político. Así es, datos y hechos que fueron noticia, que hicieron historia, que marcaron la vida de la humanidad y que hoy, tras el análisis, conservan mayor vigencia que nunca. Precisamente, un evento de gran trascendencia que ocurrió en el 2024 se desarrolló del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Hablamos de la 16ª cumbre de los BRICS, una alianza que despierta cierto nerviosismo en Occidente y que demostró que Rusia está lejos de estar aislada. A la histórica cumbre de 3 días asistieron representantes de 35 países, entre ellos 22 jefes de Estado y los dirigentes de 6 organizaciones internacionales. En la declaración final del encuentro, que contiene 134 puntos, los BRICS aplaudieron el uso de las monedas nacionales en las transacciones financieras entre sus miembros con el objetivo de reducir la dependencia del dólar. Manifestaron su apoyo a una reforma integral de las Naciones Unidas, especialmente de su Consejo de Seguridad, para hacerlo más representativo y eficaz. Condenaron el terrorismo en todas sus formas y apoyaron la iniciativa rusa de crear una bolsa de cereales de los BRICS para formar indicadores de precios justos para esta materia prima. También expresaron su preocupación por los conflictos en Medio Oriente y África del Norte y por el impacto negativo de las sanciones ilegales en la economía mundial. Los Estados miembros se comprometieron a construir un orden mundial más democrático y multipolar y a fortalecer las asociaciones en el sector financiero. En un mundo cada vez más polarizado, Rusia y Corea del Norte firmaron un tratado de asociación estratégica integral que reemplaza a varios acuerdos anteriores, como el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua de 1961 y el Acuerdo de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación del año 2000. Este nuevo tratado fue rubricado por los mandatarios de ambos países, Vladimir Putin y Kim Jong-un, y tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, incluyendo el político, comercial, inversiones, cultural, humanitario y de seguridad. Según Putin, el tratado prevé la asistencia recíproca en caso de agresión, mientras que Kim Jong-un lo describe como un documento pacífico y defensivo para proteger los intereses de ambos países. Kim también destacó a Rusia como el amigo y aliado más honesto de Corea del Norte. El nuevo convenio entre los dos países, como siempre, generó la preocupación y el rechazo de Estados Unidos, quien amenazó con nuevas sanciones a ambos países. Y así como Rusia y Corea del Norte ratificaban esta alianza, en la Asamblea General de la ONU también se estableció una postura conjunta para rechazar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. 187 países exigieron el 30 de octubre el fin del embargo estadounidense contra la isla. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pide a Estados Unidos por 32º año consecutivo que levante el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene desde hace más de 60 años contra la nación caribeña. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución, mientras que Moldavia se abstuvo. En pocos días habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El gobierno que resulte ganador, cualquiera que sea, tendrá la oportunidad de decidir si continúa el enfoque fallido y las medidas de cerco inhumanas de las últimas 6 décadas o si finalmente escucha democráticamente a su propio pueblo y también a la abrumadora mayoría de la comunidad internacional y le permite a nuestro pueblo desarrollarse en su pleno potencial y su capacidad real. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo. Y luego de esta votación en la Asamblea General de la ONU, en un movimiento inesperado que causó gran controversia, el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió despedir a su canciller Diana Mondino por apoyar en la sesión de Naciones Unidas el levantamiento del bloqueo contra Cuba. El imperdonable error que cometió el otro día la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos, ¿no? Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel,
y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Y en medio de la tensión diplomática con Venezuela, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó el 10 de noviembre que no tiene derecho a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de otro país. Esto en referencia a la decisión del máximo tribunal venezolano, el TSJ, que validó la proclamación del triunfo del presidente Nicolás Maduro en la elección del pasado 28 de julio. Yo no tengo derecho a estar cuestionando a la Corte Suprema de otro país, porque yo no quiero que ningún país cuestione mi Corte Suprema. Lo que hicimos allí fue seguir el proceso electoral, y el día que terminaron las elecciones, mi ministro, que era mi enviado allí, Celso Amorim, le preguntó a Maduro si podía mostrar las actas de votación, y le preguntó al candidato de la oposición. Ambos dijeron que las mostrarían. La verdad es que los dos no las mostraron. Yo quiero que Venezuela viva bien, ya sabes, que cuiden al pueblo con dignidad. Yo me ocuparé de Brasil, Maduro que se ocupe de Venezuela, el pueblo venezolano que se preocupe de Maduro, y yo me preocupo de Brasil. Y vamos a seguir adelante, porque yo tampoco puedo seguir preocupándome, a veces peleando con Nicaragua, otro día pelearme con Venezuela, a veces peleando con no sé quién. Tengo que intentar luchar para que este país funcione. Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula. Pudiera decir, punto a favor de Lula. Y en pleno conflicto palestino-israelí, países como Noruega, Irlanda y España anunciaron el reconocimiento del Estado palestino en sus fronteras anteriores a 1967 e instaron a otros a seguir su ejemplo. De inmediato, Israel llamó a consultas a sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo en respuesta a esa decisión y amenazó con consecuencias graves. De su lado, la autoridad palestina y Hamas agradecieron el gesto. A pesar de la especulación sobre la posible adhesión de otros países como Bélgica, Eslovenia o Malta, hasta ahora otros países no han hecho oficial ningún pronunciamiento. El primer ministro noruego Jonas Gahr Støre enfatizó que la paz en Oriente Medio solo puede lograrse si Israel y Palestina tienen sus propios estados con fronteras anteriores a 1967 como base para la división. La medida, que ha generado tensiones entre Israel y los países que reconocen a Palestina, resalta la importancia en la búsqueda de soluciones pacíficas en la región en base a lo estipulado por las Naciones Unidas. Y en el 2024 también fue noticia que la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma judicial propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, según informaron las autoridades, busca poner fin a la corrupción en ese poder autónomo. Luego de debatir por más de 12 horas en una sede alterna, debido a que los jueces y trabajadores judiciales que se oponían a la iniciativa bloquearon el acceso al Congreso Federal, los diputados, con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones, dieron el visto bueno al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución política relativas al Poder Judicial. La reforma propone, entre otros asuntos, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos mediante voto popular y que su remuneración no sea mayor a la del presidente de la República. También plantea la creación de un tribunal de disciplina judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte y establece reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El dictamen también fue aprobado en el Senado el 11 de septiembre y al menos 17 congresos estatales avalaron la reforma. Y otra noticia que acaparó la atención mundial fue el accidente aéreo ocurrido el 19 de mayo, donde murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto al canciller de la nación persa y otros funcionarios iraníes. El helicóptero presidencial en el que viajaban se estrelló en las montañas del noroeste de Irán.
La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla. Luego de una intensa búsqueda que duró varias horas debido a las difíciles condiciones climáticas, los equipos de rescate llegaron al lugar del siniestro y reportaron que no había sobrevivientes. La aeronave formaba parte de un convoy presidencial de 3 helicópteros. Los otros 2 llegaron a su destino sin incidentes. Millones de iraníes despidieron a Raisi y sus compañeros con un masivo cortejo fúnebre. 2024 también fue testigo de una ola de intentos de golpe de Estado y actos de violencia política que sacudieron a América Latina. Como siempre, la ambición por el poder, las crisis económicas, el descontento social impulsaron conflictos tanto internos como externos. Y precisamente Bolivia vivió horas de angustia el 26 de junio cuando un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado. El presidente Luis Arce llamó a la población a movilizarse para defender y mantener la democracia en la nación andina. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. Previo a estas declaraciones, un grupo de militares había ingresado por la fuerza en el Palacio Presidencial, derribando la puerta con un vehículo blindado. Los militares rebeldes estaban liderados por el entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien dijo que el grupo militar se movilizó para manifestar su molestia y pedir un cambio de gabinete de ministros. El propio mandatario Luis Arce encaró al líder de la intentona golpista a las puertas del Palacio Presidencial. En medio de esta tensa situación, el presidente boliviano cambió el alto mando militar y juramentó a José Wilson Sánchez como nuevo comandante general del Ejército. El jefe golpista, Juan José Zúñiga, fue detenido poco después. Ante estos hechos, la población salió en defensa del gobierno de Luis Arce y la comunidad internacional de manera simultánea condenaba la intentona golpista. Este intento de golpe de Estado por parte de los militares en Bolivia marcó un punto crítico en la historia política reciente del país. Sin embargo, la turbulencia no terminó ahí. Poco después, en el mes de septiembre, durante un mensaje a la nación, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció que el exmandatario Evo Morales intentó perpetrar otro golpe de Estado. Arce acusó a Evo de intentar llevar al país a una situación de conflictividad, convulsión y de enfrentamiento entre bolivianos. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho. Solamente porque quieres hacer lo que la Constitución Política del Estado no te permite. Volver a habilitarte como candidato. Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por irresponsabilidad tuya. Inicias en los próximos días una marcha para pasar luego a bloqueo nacional de caminos, que terminará con un intento de golpe de Estado, un gobierno popular. Es algo del que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano. Y otro tema que sacudió la estabilidad política de Bolivia durante el 2024 fue cuando el expresidente de ese país, Evo Morales, afirmó haber sido víctima de un atentado. Morales denunció que el gobierno de Luis Arce estaba detrás del intento de asesinarlo, acusación que fue desmentida por el gobierno, asegurando que Morales evadió un control antinarcótico al vehículo en el que se trasladaba y lo acusó de disparar contra los policías, lo que originó una persecución. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad si identifican como efectivos del orden. Sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana. Una vez el vehículo emprende carrera hacia adelante, uno de los vehículos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico destinados al Ministerio de Gobierno trata de seguir a este vehículo y nuevamente recibe impactos de bala por el vehículo que se encontraba adelante. ¿Qué estaba escondiendo el señor Evo Morales en ese vehículo y por qué no quiso ser requisado?
El expresidente Evo Morales rechazó la versión oficial del gobierno. Según su relato, el 27 de octubre fueron interceptados por 2 vehículos que luego comenzaron a dispararles. Él denunció que el vehículo en el que viajaba recibió 14 impactos de bala y que el conductor resultó herido. Además, aseguró que existen muchas pruebas de que fueron emboscados durante un operativo policial para acabar con su vida. También manifestó que están dispuestos a una investigación internacional del ALBA o la CELAC para demostrar lo que realmente sucedió. La justicia brasileña puso sus ojos en el expresidente Jair Bolsonaro tras el informe policial que destacó su activa participación en el intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente brasileño era plenamente consciente de los planes de su círculo más cercano para perpetrar un golpe de Estado en el 2022 y además tuvo participación activa en la estrategia, según el informe de la Policía Federal brasileña. Actualmente se lo acusa de al menos 3 delitos: intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y pertenencia a una organización criminal. Pasamos ahora a Honduras. Allí, en un contundente mensaje a la nación y en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el 3 de septiembre la existencia de un plan golpista para desestabilizar su gobierno. Después de las amenazas de la embajadora de los Estados Unidos, acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al exministro de Defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo. El plan para destruir mi gobierno socialista democrático y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas del 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. Y la presidenta de Honduras no fue la única líder de la región que enfrentó amenazas a su gobierno. El 8 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que había comenzado un golpe de Estado en su contra tras la decisión del CNE de abrir una investigación y formular cargos por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial. El ente comicial sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Además de los intentos de golpe de Estado en América Latina, la región también fue sacudida por el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Hablamos de un gran escándalo internacional. Ecuador emitió un comunicado para intentar justificar la acción, escudándose en la lucha contra la corrupción. El jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, argumentó que no podían permitir que se asile a delincuentes sentenciados, refiriéndose al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien había recibido asilo político por el gobierno mexicano en esa sede diplomática. El insólito hecho ocurrió el 5 de abril, cuando policías entraron a la fuerza en la embajada para detener a Jorge Glass, quien era requerido por la justicia ecuatoriana por presuntos casos de corrupción. Sin embargo, Glass ha rechazado reiteradamente las acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político.
Tras la invasión a su embajada, México suspendió las relaciones diplomáticas con Ecuador, calificando a lo sucedido como una violación flagrante al derecho internacional. Jorge Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Y en una escena que muy pocos creían posible, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue conminado a declarar en el caso de su esposa Begoña Gómez. Esto en el Palacio de la Moncloa. El mandatario se acogió al silencio ante el juez Juan Carlos Peinado. La audiencia inédita en la vida política española contemporánea duró apenas 20 minutos. El abogado defensor de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ha considerado innecesaria esa declaración al considerar que la acusación contra su defendida tiene un trasfondo político. Además, ha expresado que esta instrucción es imprevisible y está viendo declaraciones de testigos que, a los 2 o 3 días, se convierten en investigados. Sin embargo, cree que en ningún caso cabe la opción de que el juez pida al Supremo que enjuicie al presidente. El 2024 no solo estuvo marcado por tensiones geopolíticas, sino también controversias judiciales. En Argentina, el máximo tribunal penal del país ratificó el 13 de noviembre la condena contra la expresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Cristina Fernández niega su culpabilidad y denunció la falta de imparcialidad de los jueces, quienes tienen vínculos directos con el expresidente argentino Mauricio Macri. Ahora su defensa deberá apelar dicha decisión ante la Corte Suprema de Justicia, por lo cual no podrá ser detenida e inhabilitada hasta que esa instancia no se pronuncie, siendo el último recurso de apelación que le queda a la exmandataria. Durante el 2024, casi la mitad de los habitantes del planeta estuvieron convocados a acudir a las urnas electorales. El tablero político se movió en varias direcciones y muchos resultados de esas elecciones tuvieron un impacto global. Los resultados, para variar más allá de la línea política, generaron más de un comentario, como les comentamos a continuación. Uno de los países donde se realizó elección presidencial fue en Rusia. Allí 4 candidatos compitieron por el más alto cargo estatal, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, quien logró la reelección para su 5º mandato con un 87.28% de los votos. Proceso electoral que fue seguido por más de 700 observadores internacionales de 106 países. La Comisión Electoral Central de Rusia informó que hubo una participación récord que alcanzó el 77.49%. Esto se traduce en 87.576.075 personas que votaron durante la jornada. Las autoridades electorales también informaron que se registraron más de 12 millones de ciberataques contra la Comisión Electoral Central desde el inicio de la campaña presidencial. Luego de conocerse los contundentes resultados electorales, Vladimir Putin, quien gobernará hasta el 2030, se dirigió al país para agradecer a la población la confianza. El 7 de mayo, Putin comenzó un nuevo mandato de 6 años como presidente de Rusia. Durante la ceremonia oficial de investidura en el Gran Palacio del Kremlin, el mandatario expresó que su nación fortalecerá las relaciones con aquellos que lo vean como un socio. Incluso destacó que Moscú no se niega al diálogo con Occidente, aunque sí les dejó claro que Rusia seguirá siendo una potencia. Y en un resultado bastante inesperado por lo amplio del mismo, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos con un 52% de los votos ante su rival, la demócrata Kamala Harris, el pasado 5 de noviembre. Trump, que ya había prometido un regreso a la Casa Blanca, centró su campaña en la economía y la seguridad nacional, lo que resonó en una base de votantes ansiosa por un cambio. En su primer discurso tras la victoria, Trump prometió hacer a América grande de nuevo y anunció que su administración priorizará el control migratorio, la economía nacional y la seguridad del país y del mundo. Con su regreso al poder, Trump busca consolidar su legado y desafiar las políticas implementadas
por la administración Biden. Los analistas políticos anticipan un periodo de intensa polarización y debate a nivel mundial. Y los iraníes también acudieron a las urnas para elegir a su nuevo gobernante luego del fallecimiento de su presidente Ebrahim Raisi. El 5 de julio, Masoud Pezeshkian, conocido como un hombre de diálogo, se convirtió en el nuevo presidente de la nación persa. El candidato reformista se especializó en cirugía cardíaca en 1988. Ingresó en la política primero como vicepresidente y luego como ministro de Salud. Además, fue electo 5 veces como parlamentario. La segunda vuelta contó con una participación del 49.8% de los electores. Pezeshkian logró 16.384.403 votos, obteniendo casi 3 millones de votos más que su rival. Recordemos que estos comicios presidenciales anticipados fueron convocados con motivo de la prematura muerte de su predecesor Ebrahim Raisi tras el accidente aéreo que sufrió. El 30 de julio, Pezeshkian juró como nuevo presidente de Irán y asumió formalmente las riendas del país persa durante los próximos 4 años. La ceremonia de juramento se realizó en la sede del Parlamento iraní en presencia de invitados de alto rango de más de 80 países. También fue noticia que Claudia Sheinbaum asumió en octubre como la primera presidenta en la historia de México, luego de ganar con más del 59% de los votos, casi 30 puntos más que su principal rival. Las elecciones generales se realizaron el 2 de junio, siendo incluso la más votada en la historia del país latinoamericano. La científica y política mexicana asumió las riendas del país azteca en una ceremonia realizada en el Congreso, a la que asistieron al menos 15 jefes de Estado y de Gobierno y representantes de 105 países. Luego de recibir la banda presidencial, se dirigió al Zócalo de la Ciudad de México, donde expresó al pueblo los 100 puntos con que dirigirá su sexenio. Allí manifestó que su gobierno será respetuoso de las libertades y los derechos humanos. Prometió lanzar el programa de vivienda más ambicioso de la historia en beneficio de los jóvenes. Anunció un plan nacional de energía que contemplará nuevas inversiones y también prometió hacer de México una potencia científica y de innovación. Anunció la propuesta de una reforma para prohibir la reelección en cargos públicos electos y dijo que no va a aumentar el precio de la gasolina, el diésel, la electricidad ni el gas doméstico por encima de la inflación, al tiempo que manifestó su compromiso con los programas de apoyo sociales. El 24 de noviembre, Yamandu Orsi, profesor de historia de 57 años de edad, resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay con más del 49% de los votos, contra un 45.9% de su rival Álvaro Delgado del gobernante Partido Nacional. Orsi, candidato del Frente Amplio, se convirtió en el tercer presidente de izquierda en la historia de Uruguay y asumirá la presidencia el próximo 1 de marzo para el periodo 2025-2030. El mandatario electo, que reemplazará a Luis Lacalle Pou, se comprometió a promover el diálogo nacional y a trabajar por el desarrollo y crecimiento del país. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno fue reelegido el 19 de mayo con el 57.45% de los votos. Los principales candidatos presidenciales que se disputaban la jefatura de la nación caribeña reconocieron la victoria de Abinader, quien gobernará hasta el 2028. El 1 de julio, José Raúl Mulino fue juramentado como presidente de Panamá para el periodo 2024-2029, luego de ganar con el 34% de los votos las elecciones presidenciales que se realizaron el 5 de mayo, donde la participación se ubicó por encima del 77%. Durante su primer discurso como máxima autoridad del país, Mulino prometió asumir los desafíos económicos, ambientales y sociales e hizo especial hincapié en el tema migratorio y los planes que ha contemplado para combatir esta problemática. Y mientras en América Latina y el Caribe se realizaban elecciones, en el otro lado del mundo, el mandato del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expiró el 20 de mayo. No obstante, permanece en el poder tras suspender las elecciones que debía convocar en el mes de mayo, alegando para ello la ley marcial vigente en el país eslavo por su conflicto bélico con Rusia. El propio mandatario ha dicho en varias oportunidades que los comicios se realizarán solo después del fin de las hostilidades.
La investidura de Zelensky se celebró el 20 de mayo de 2019 y según la Constitución de Ucrania, el mandato presidencial es de 5 años. El 21 de octubre fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo fue encontrado culpable por los delitos de colusión y lavado de activos tras recibir un soborno de $35 millones de Odebrecht para permitirle a la empresa construir un tramo de la autopista interoceánica sur que conecta a Brasil y Perú. Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos y 5 años de libertad supervisada, luego de ser declarado culpable de traficar toneladas de drogas a territorio norteamericano y por porte de armas de fuego. Según la Corte, Hernández y sus cómplices traficaron más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los 8 años que gobernó. El ex primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, se convirtió el 1 de octubre en el nuevo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en sustitución de Jens Stoltenberg, quien había dirigido la alianza durante 10 años. En su toma de posesión, el nuevo secretario general dejó claro que su principal prioridad es Ucrania en medio del conflicto de este país con Rusia. Moscú manifestó que no espera cambios en la postura de la OTAN tras la nueva jefatura de la alianza. El 28 de agosto, el gobierno de Honduras anunció la decisión de poner fin al tratado de extradición que mantenía con Estados Unidos tras los comentarios realizados por la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, y que Honduras tildó de injerencistas. Dogu expresó la supuesta preocupación de Washington por una reunión entre autoridades de defensa de Honduras y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Para la presidenta hondureña, Xiomara Castro, la intención de Estados Unidos de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes es intolerable. Durante una conversación telefónica realizada el 27 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, a levantar el bloqueo económico impuesto a Cuba y Venezuela. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024, además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Y el 11 de septiembre falleció a los 86 años de edad el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tras una larga batalla contra el cáncer. Su deceso se produjo meses después de salir de prisión, donde cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Fujimori gobernó el Perú entre 1990 y 2000. Continuamos revisando los acontecimientos que moldearon el panorama y la dinámica global durante el 2024, desde los intentos de asesinato y magnicidio que sacudieron al mundo hasta la liberación de Julian Assange. El 13 de julio del 2024, durante un acto de campaña en Pensilvania, Donald Trump fue objeto de un intento de asesinato. Un hombre armado que se encontraba entre la multitud efectuó varios disparos hiriendo a Trump y a varios de los asistentes al mitin. Agentes del servicio secreto rápidamente neutralizaron al atacante que murió en el lugar y evacuaron a Trump herido en una oreja en medio de la multitud. El incidente generó conmoción y preocupación entre los asistentes y en el ámbito político. Trump, en un mensaje posterior, agradeció a las fuerzas de seguridad por su rápida intervención. Las autoridades iniciaron también una investigación exhaustiva para determinar los motivos del atacante y su posible vinculación a grupos extremistas. Quedó en evidencia múltiples fallas de seguridad en el equipo de Trump y su responsable se vio obligada a renunciar tras múltiples cuestionamientos. Y el 15 de mayo, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, también fue tiroteado en plena calle, luego de haber culminado una reunión con su gabinete de gobierno y se acercara a saludar a sus partidarios.
Estas fotos fueron tomadas minutos antes de los disparos. El ministro eslovaco había salido a interactuar con las personas cuando el atacante, quien se había mezclado entre los asistentes, disparó varias veces contra el político, quien recibió entre 3 y 4 disparos. El alto funcionario tuvo que someterse a una larga operación que duró 5 horas. El autor del atentado es Jurat Sintula, un escritor de 71 años, simpatizante del partido opositor, quien intentó escapar pero fue capturado. El agresor confesó que cometió el crimen por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno. Y luego de una larga batalla legal y de una década de persecuciones y aislamiento, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, salió el 24 de junio de la cárcel británica donde estaba detenido desde abril de 2019 tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para conseguir su libertad, Assange compareció ante un tribunal estadounidense y se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje, por publicar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Su abogado explicó que Julian no tiene ninguna restricción. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad sí estipula que deberá devolver o borrar la información no publicada que todavía tenga personalmente o en la web, además de presentar una declaración jurada que confirme su cumplimiento para evitar futuras filtraciones. El tribunal lo condenó a la misma cantidad de años que ya había cumplido en la cárcel, por lo que quedó inmediatamente en libertad. La jueza declaró que el caso de Assange había terminado oficialmente y que podía salir de la sala como un hombre libre. Y las reiteradas órdenes de evacuación de Israel en algunas partes de Gaza constituyen, según organizaciones, un crimen de guerra de traslado forzoso. Así lo destaca también un informe del Observatorio Nacional de Derechos Humanos. Este agrega que el sistema de evacuación de Israel a menudo solo sirve para propagar miedo y ansiedad. Acusa también a Israel de que sus acciones parecen cumplir con la definición de limpieza étnica en las zonas a las que los palestinos no pueden regresar. El informe de Human Rights Watch de 154 páginas se realizó sobre 39 entrevistas a palestinos desplazados en Gaza, analizando siempre el sistema de evacuación de Israel e incluyendo 184 órdenes de evacuación e imágenes por satélite que confirman una destrucción generalizada, que verifican videos y fotografías de ataques en zonas seguras y rutas de evacuación anteriormente designadas. Y en un año de transformaciones significativas, no podemos dejar de mencionar la decisión histórica que tomó Sierra Leona al prohibir oficialmente el matrimonio infantil. Incluso los testigos podrán ser sancionados. El presidente del país africano promulgó en julio el proyecto de ley que pone fin a esta práctica. La nueva legislación establece 15 años de prisión y una multa de unos $4.000 para cualquier hombre que se case con una joven menor de 18 años. Los padres o quienes asistan a dichas ceremonias matrimoniales también podrían ser multados. La medida busca proteger a las menores de este país africano donde viven 800.000 niñas casadas, según datos de la UNICEF. De ellas, 400.000 se casaron antes de los 15 años. El presidente de Sierra Leona ha manifestado que en su país las futuras generaciones de niñas tienen que sentirse protegidas. La nueva ley es vista como un modelo para otros países africanos que aún permiten el matrimonio infantil. China continuó diversificando su inversión en América Latina. Esta vez ofreció financiamiento a Bolivia en la explotación de litio y para la construcción de un ferrocarril que conecte puertos marítimos sobre los océanos Pacífico y Atlántico, según informó su presidente, Luis Arce. El mandatario boliviano participó como invitado de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, donde mantuvo encuentros bilaterales con el mandatario chino. En el 2022, las exportaciones bolivianas hacia China alcanzaron los $800 millones, mientras que las importaciones superaron los 2.500 millones. Todo esto según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Para dinamizar aún más el intercambio comercial, el Banco Unión de Bolivia y el Banco Industrial y Comercial de China firmaron un convenio para realizar operaciones directas sin intermediarios y en yuanes como una alternativa al dólar.
También les contamos que una alternativa marítima al Canal de Panamá fue presentada el 18 de noviembre por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Él mostró el mapa de una nueva ruta para la construcción de un canal interoceánico de 445 kilómetros de largo que atravesaría su país y permitiría unir el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Estamos viendo las dificultades que tiene el Canal de Panamá. El tráfico es lento. Y tienen que estar esperando por días o semanas muchas embarcaciones con los productos, con las mercancías, y eso encarece el comercio también para poder pasar por el Canal de Panamá. Y no hay alternativa. Debería haber una alternativa, y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua. El proyecto es que arranque en el puerto de Bluefield, que es un puerto en el Caribe que se está construyendo, se empezará a construir, y luego va rompiendo hasta salir por Puerto Corinto. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lo que falta es que unamos esfuerzos, y en primer lugar con los empresarios latinoamericanos y caribeños, y que nos acompañen lógicamente los hermanos de la República Popular China. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció a finales del mes de noviembre que los privados de libertad no podrán solicitar ser trasladado a otro centro penitenciario bajo el amparo de un cambio de identidad de género. En las últimas semanas se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la ley de identidad de género, pretendían argumentar que en realidad eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres, ya sea para aprovechar de las mujeres reclusas o para continuar con los negociados desde condiciones más laxas. Tan solo la semana pasada se supo que el jefe de la banda de los moros pidió 10 habeas corpus para cambiarse de género y poder percibir visitas de hombres. Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Por eso, con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género. La economía, como siempre, tan voluble, generó múltiples noticias. Uno de los eventos más destacados en 2024 fue la decisión de Arabia Saudita de no renovar el acuerdo con Estados Unidos, conocido como el petrodólar, luego de 50 años de vigencia, marcando un cambio significativo en las dinámicas del mercado energético mundial. El príncipe de Arabia Saudita decidió el 9 de junio no renovar el acuerdo que fue suscrito en la década de 1970 y que estableció que los países que decidieran comprarle petróleo tenían que usar únicamente el dólar como método de pago. Ahora, el país del Golfo puede vender petróleo y otros bienes en múltiples monedas como euros, yuanes, yenes y rublos, en lugar de solo el dólar. Además, se podría considerar el uso de monedas digitales. Aunque hablamos de un tema significativo en el entorno financiero mundial, que además se espera que acelere el proceso de desdolarización, extrañamente no fue abordado en los medios de comunicación con la relevancia que reviste. Y durante el 2024 hubo un cambio significativo en la gestión de las reservas de oro a nivel mundial. Varios países africanos comenzaron a retirar sus reservas de oro de Estados Unidos ante la creciente preocupación por la inestabilidad de la economía estadounidense. Según reseñó la agencia de noticias RT, a mediados de abril se supo que Sudáfrica había decidido repatriar sus activos en oro de Estados Unidos. Los expertos creen que con esta acción el país busca recuperar el control de sus reservas nacionales y mitigar riesgos. A la decisión de Sudáfrica se sumó Nigeria en un intento de aislarse de posibles recesiones económicas. Pocos días después, Ghana tomó una decisión similar, recuperando también el control de las reservas de oro que se encontraban en las bóvedas estadounidenses. Los movimientos estratégicos de estas naciones buscan resguardar sus intereses económicos frente a riesgos como la inflación y la creciente deuda. Y el Banco de la Reserva de la India también repatrió más de 100 toneladas de oro que estaban en el Reino Unido. Esta es la primera vez desde 1991 que se regresa tanto oro al país.
El diario The Times of India reseñó que fuentes oficiales les informaron que la transferencia a ubicaciones dentro del país se debió a razones logísticas y también para un almacenamiento diversificado. Desde hace unos años, el Banco Central Indio comenzó a comprar oro y las existencias se estaban acumulando en el extranjero, por lo que se decidió llevar parte de las reservas del metal amarillo a sus bóvedas nacionales. Según los últimos datos, a finales de marzo de 2024, el Banco de la Reserva de la India tenía 822.1 toneladas de oro, de las cuales 413.8 toneladas estaban en el extranjero. Y mientras algunos países se inclinaban por una creciente tendencia hacia la soberanía financiera, en contraste, el gobierno de Javier Milei en Argentina envió al exterior parte de las reservas de oro del Banco Central. La información fue confirmada por su propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el objetivo es generar rendimientos en torno a sus activos, aunque no especificó el destino ni el monto del envío. Es una movida, digamos, muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, manifestó que el traslado del oro al exterior es un peligro porque puede ser embargado, señalando además que es un riesgo innecesario. Y abandonando su histórica neutralidad, el Parlamento sueco aprobó un polémico acuerdo de defensa con Estados Unidos que otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses acceso pleno a las bases militares suecas en la península escandinava. Bajo el Acuerdo de Cooperación para la Defensa, las tropas estadounidenses pueden utilizar las 17 bases aéreas y construir instalaciones propias en ellas sin supervisión sueca. Además, los vehículos y aeronaves militares de Estados Unidos pueden circular libremente por Suecia y no pueden ser ni inspeccionados si no tienen algún consentimiento. El propósito principal del acuerdo es permitir una respuesta rápida de Estados Unidos en caso de crisis y fortalecer la defensa de los países bálticos y Finlandia a través de la OTAN, de la que Suecia es parte desde marzo. Partidos de izquierda y ecologistas suecos se opusieron al acuerdo, señalando preocupaciones sobre armas nucleares, ya que su país actualmente prohíbe su despliegue en tiempos de paz. Sin embargo, el primer ministro planteó la posibilidad de reconsiderar esta política en situaciones de conflicto. La aprobación del acuerdo ha generado críticas por parte de diversos sectores políticos, además de la opinión pública. Ahora les contamos que México prometió una respuesta recíproca a Estados Unidos en el caso de implementación de aranceles a sus productos. Esta advertencia surgió luego que el presidente electo Donald Trump amenazara a finales de noviembre con imponer aranceles del 25% a las importaciones de bienes mexicanos si este país, según dijo, no detiene el flujo de drogas e inmigrantes a través de la frontera. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que la política arancelaria que pretende imponer Trump provocaría la pérdida de 400,000 empleos en Estados Unidos, desaceleraría el crecimiento y perjudicaría a las empresas automotrices norteamericanas que están ubicadas en México. Y la pasión por las armas de los estadounidenses alcanzó límites increíbles. La empresa American Rounds puso a disposición de los adultos amantes de las armas máquinas expendedoras de municiones con la misma facilidad de adquirir que un refresco. La relación de Estados Unidos con el armamento viene desde antes de su constitución como Estado y de acuerdo con un informe de Small Arms Survey,
es el único país en el mundo donde hay más armas de fuego que civiles. La empresa ha colocado sus primeros 6 dispositivos en Alabama y Oklahoma, con planes de expandirse a más de 200 ubicaciones en los próximos meses. Las máquinas, con el tamaño de un armario de 2 puertas, cuentan con una pantalla táctil, un lector de identificaciones, una cámara y un compartimiento de entrega. La empresa destaca que esto ofrece diversas ventajas para los clientes, incluyendo la posibilidad de comprar municiones en cualquier momento del día, y asegura además que este nuevo método es más seguro que el convencional, acotando que no solo ayuda a combatir el robo de proyectiles, sino que además las ventas se realizan exclusivamente a personas autorizadas. En otros eventos significativos que ocurrieron en el 2024, no podemos olvidar que debido al incremento de casos sin precedentes en África de la viruela del mono, ahora conocida como Mpox, la Organización Mundial de la Salud la declaró nuevamente como una emergencia sanitaria mundial, su mayor nivel de alerta. La decisión se tomó el 14 de agosto debido a la rápida propagación de la enfermedad. Para ese entonces, 13 países africanos habían confirmado casos, siendo la República Democrática del Congo el más afectado. Según informó el organismo internacional, la nueva cepa encontrada es aún más peligrosa y altamente mortal. Solo en el continente africano, hasta el mes de agosto de 2024, se habían detectado más de 15.600 casos y unas 537 muertes. Esta enfermedad, que genera erupciones cutáneas acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, así como inflamación de los ganglios linfáticos, fue declarada emergencia sanitaria de preocupación internacional en julio de 2022 hasta mayo de 2023, cuando se consideró que ya no era una amenaza. Así llegamos al final de este resumen anual donde hemos revisado los acontecimientos más significativos que marcaron el 2024. Un año lleno de desafíos y transformaciones en el ámbito político internacional. Queda, como siempre, la esperanza de mejores tiempos, de mejores días, de menos conflictos, de una reducción de la conflictividad social y de una mejor economía para todos. Por su atención, como siempre, muchas gracias.